Hola amigos de Conocimientos TV, gracias por sintonizar este programa. Realmente se hace un esfuerzo detrás de cámaras para poder producir este programa, por el hecho de que realmente tenemos que seguir buscando temas con la finalidad de poder dar ese aporte del conocimiento vasto que hay a la sociedad, y realmente necesitamos cada vez siempre repasar ciertos temas que en el día a día nos topamos con ello. Recientemente estuve en la visita con un médico y él me decía a mí, mira, yo soy de la década X y yo crecí bajo estas circunstancias, y inmediatamente hice un sinergismo con él porque era contemporáneo y me empezó a hablar un poquito sobre la forma en que él se desarrolló para poder costear sus estudios, de poder desarrollarse, de hacer emprendimiento por necesidad. Ojo con eso, porque no es lo mismo hacer un emprendimiento porque las circunstancias lo obligan a uno a hacerlo, a que uno haga un emprendimiento por puramente el deseo de experimentar algo. Pero él me decía a mí, mira, eso me ayudó a mí para experimentar cómo es generar dinero, cómo es generar oportunidades y cómo básicamente de eso dependía para costear mis estudios. Ahorita es un excelente médico, que por cierto es una persona que ha aportado mucho a la parte mía y mi salud, pero me impactó mucho su testimonio porque en algunos momentos coincide con el hecho de que uno como ser humano no debe solamente ver el problema que está dentro del círculo que uno está, sino ver las oportunidades que uno puede crear. Y muchas veces la gente, uno se hace la pregunta es, si esta persona tuvo esta oportunidad, ¿por qué otros no se crean esa oportunidad? ¿Por qué otros sí en el mismo círculo vicioso de estar en deuda, de no querer salir, de no generar más ingresos, de tener un abanico de opciones más extenso? Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar con un experto en finanzas, porque las oportunidades sí se pueden llegar a dar, pero ¿por qué es que no todos lo toman o todo lo dejan? Incluso muchas veces se vuelve una especie de tabú, de un misticismo detrás de eso, como que tendría que bajar algo sobrenatural que le dé a uno exactamente hacer esto, cuando muchas veces la oportunidad está enfrente y se tiene que aprovecharla y hacer algo. El día de hoy vamos a hablando porque realmente no todos podemos salir de las situaciones más adversas como son las finanzas. Licenciado Gustavo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias por estos temas, ¿verdad? Que como bien decías, aportan a la sociedad y que nos dan una luz para poder continuar, ¿verdad? En el crecimiento, sobre todo de algo tan importante y que nos afecta a todos, que es la economía. Y es a diario, fíjate que ya empezando de una vez, y si ves cómo se hizo la introducción el día de hoy, es que queremos dar un enfoque a este tópico que es, ¿por qué muchos no salen? Porque fíjate que no sé si te has tocado hablar con gente que te dice, mire, tengo esta situación, tengo este problema encima, e incluso lo arrastra a terceras personas que serían los más pequeños y los más vulnerables, que son los chicos de casa. Entonces uno dice, pero mira, tenés ahí enfrente una oportunidad de poder salir. Pero ¿por qué es que no pasa eso? Tiene que ver la parte psicológica, tiene que ver la parte del miedo, tiene que ver la parte de decisiones, la personalidad, o es un conjunto de todas. Fíjate que yo creería que es un conjunto de todas. Y algo que decías era, hay oportunidades que llegan y hay oportunidades que se crean. Entonces yo creo que todos deberíamos de tener la capacidad de poder crear esas oportunidades. Yo tengo algo bien claro, que yo creo que no todos son para ser empresarios o emprendedores, porque si todos fuéramos empresarios o Claro. emprendedores no hubiera la mano laboral, ¿verdad? No hubiera la mano operativa y esa fuerza laboral. Sin embargo, yo creo que sí todos tenemos la oportunidad de poder hacer algo más para poder crecer en nuestras finanzas y poder crear esas oportunidades si no llegan. No todos tienen las mismas oportunidades, digamos. Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país no todos tienen la oportunidad de estudiar. Por ejemplo, hay aldeas, hay lugares muy lejanos donde tal vez no tienen la oportunidad de estudiar, pero veo que han salido adelante y que ellos se han buscado la posibilidad de una u otra manera de encontrar los ingresos y llegar a estudiar para tener esa mejor oportunidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque crearon la oportunidad de adquirir conocimiento y poder de esa manera salir adelante y tener un mejor futuro, que es lo que yo creo que todos queremos, ¿verdad?
Aunque esa pregunta también, ahora te devolvería la pregunta, la dejamos como en el aire, porque pareciera que hay personas que no quisieran, es un mejor futuro. Claro, no, y fíjate que cuando estabas hablando de esto, se me viene también a la mente el hecho de que cuándo se da esa oportunidad, porque ese es otro tema, ¿va? ¿Cuándo se te da? Y fíjate que recientemente estaba viendo un documental donde, bueno, en Estados Unidos hay bastantes ferias, pero hay una específicamente, una feria científica, donde está enfocado a niños adolescentes de su, tal vez de su último año de high school y todo eso, y hacen un concurso de ciencia, de científicos que a futuro los van a tomar. Y me llamaba mucho la atención que un chico que gana la feria, su papá repara equipos de aires acondicionados y otras cosas. Y él de lo que es basura, de lo que es desechado, él empezó a tomar motores y empezó él a descubrir otra forma de poder generar energía, fíjate. Y a la larga él va y está en el concurso, él empieza a competir con otras personas, gana y se destaca y total que hasta termina becado y supera un montón de cosas y uno dice, wow, pareciera una película de Hollywood bien, con un guión así bien dramático, pero es en la vida real. Entonces me llama la atención de decir cuándo se da la oportunidad y cómo enfocarse esa oportunidad, porque él venía y vio que tenía un potencial ahí, cómo puede descubrir, y en base a eso fue la plataforma para darse a conocer, y ahorita pues estaba en la MT, y eso es algo que nadie lo puede hacer solo porque sí. Entonces Claro. me llama la atención por lo que tú decías, porque no todos pueden ser o todos no quieren ser. Entonces, ¿en qué momento se da eso? Otra vez como que entre nosotros teniendo un diálogo de preguntas y respuestas, es que muchas veces también no se quiere tomar esa decisión, porque si él hubiera dicho, pobrecito de mí, yo juego con motores y no, pero él vio la oportunidad y vio el potencial. ¿No será que muchas veces también que hay prejuicios mentales y hay paradigmas en las cuales vos no entendés qué es el concepto del deber ser y el ser? Porque eso es otra cosa, que muchas veces la gente como que malentiende ciertas cosas. No tomo riesgo porque puede ser que para mí, éticamente, políticamente, eso no es correcto, ¿va? Entonces, ¿en qué momento deberíamos de tomar esa decisión, Gustavo? Bueno, mira, yo creo de que la necesidad te va a hacer llevar a tomar una decisión que no vaya en contra también de tu ética, ¿verdad? Yo creo de que uno sabe, y sobre todo en la profesión, diferentes profesiones que se pueda mover, sabe uno cuándo hay un riesgo y cuándo no lo hay. Y cuándo puede llegar a uno a caer en una... en algo que, es que no lo quisiera decir tan coloquial, ¿verdad? Pero en algo que vaya más allá de en contra de tus principios, sino que ya sobrepase también una cierta necedad en no querer salir de tu condición. Claro. Yo creo de que uno debe de conocer, como te digo, cuáles son los riesgos, pero también tomarlos en algún momento sabiendo de que tienes una necesidad y sabiendo de que hay personas que dependen de ti, que hay, sobre todo cuando hay familia, ¿verdad? De que nosotros debemos de crearnos, como te digo, esas oportunidades, e incluso hay gente que es muy astuta que hasta crea la necesidad, ¿verdad? Claro. Crea la necesidad. Yo veo, por ejemplo, me sorprende mucho cuando hay un evento, por ejemplo, en un estadio, en algo, que no se mira que vaya a llover, pero de repente empieza a llover, pero rápido saca la gente sus nylon, va para venderlos. Entonces yo digo, qué capacidad de poder tener en mente muchas cosas y poder afianzarse de dinero, porque cualquiera puede decir, no, hoy no llueve, estamos en verano, pero ellos van preparados, ¿verdad? Y tocaste un buen punto, porque a mí me pasó, fíjate que estaba en un lugar X y estaba cenando con mi familia y de repente, cabal, justamente empezó a caer un tornado y mi vehículo estaba de tal vez por lo menos a unos 200 metros de distancia, un poquito más. Entonces dije, yo seguro empaparme, seguro, pero si alguien ahorita me vende un poncho, como le dicen mundialmente a las capas que nosotros conocemos, yo se lo compro. Terminando de decir eso y salgo, había una señora ahí. Y me empieza a decir, cuesta tanto. Me impactó tanto
que no le pagué eso, sino que le pagué más. ¿Por qué? Por el hecho que vos decías, que es en el momento adecuado estaba ella supliendo una necesidad que estaba surgiendo. E incluso le agregó un plus más, porque le dijo a mi esposa, te voy a dar una rosada, le dijo. Sí, pues. Entonces, o sea, no solo llevaba... Para que le vaya con el outfit. Cabal, entonces lo que tú decías, y tal vez aclarando un poquito eso, la parte que yo estaba diciendo del deber ser y el ser, es que algunas veces uno ve eso, como por ejemplo, obviamente toda la vida, y yo creo que ese lenguaje tú me lo vas a entender bien, porque todo en esta vida o en el trabajo tiene un riesgo inherente, todo tiene. Lo que uno muchas veces debe manejar es el disminuir el riesgo. Si hay un riesgo del 100%, pues eso sí no te la jugás. Pero si hay un riesgo moderado y que lo puedes llevar y lo puedes reducir, pues ese tomarlo, ¿verdad? Conforme a las capacidades que uno pueda tener. Entonces, pero muchas veces uno decir, no quiero correr riesgo y por eso no ejecuto tal tarea, eso es caer en una irresponsabilidad, porque todos de alguna manera debemos de tener que correr un riesgo ante todo. Por ejemplo, no salgo en mi vehículo a conducir, diría el que maneja un Uber, porque no quiero chocar, porque puedo atropellar a alguien, porque de repente me pueden dar una infracción. Entonces, ese es el ser, pero el deber ser es que tenés que ir a hacerlo, porque si no, no vas a generar plata, ¿verdad? Ingresos, entonces, claro. Desde ese ángulo, para ir cerrando esta parte, porque ya se nos fue la primera parte de esta introducción, licenciado. Sí, mira, definitivamente todas las profesiones van a tener un riesgo. Yo veo a los muchachos que buscan a veces que no tenga una u otra materia la universidad y al final terminan cayendo en que todas llevan matemática, ¿va? Que todos le huyen. Entonces todas las profesiones tienen un riesgo. El que corta pelo se le puede volar la oreja a alguien. El médico puede cometer una negligencia médica. Los financieros nos podemos equivocar, ¿verdad? Todo lleva un riesgo, pero que al final no puedes decir, no, entonces por eso yo no voy a ejecutar. Entonces mejor no soy profesional, porque hasta la persona que con el negocio más sencillo va a correr un riesgo. No vender, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y se quedó con toda la mercancía y ¿qué va a hacer? Ajá. Entonces, todas las profesiones y todo el trabajo, digamos, lleva un riesgo que nosotros debemos de tomar en algún momento. Pero como bien decías, minimizarlo sería nuestra misión, ¿verdad? Minimizar el mejor riesgo y no caer en no hacer algo por no correr ese riesgo, por el miedo que nos lleva y que es algo que es, como te decía al principio, que estaba involucrado todo psicológicamente, que nos lleva a ese miedo en no ejecutar una tarea por no caer en un error, el miedo a equivocarse, ¿verdad? Y fíjate que con eso salta otro tema, que estamos haciendo como un collage de términos siempre ligado al concepto de lo que es tomar riesgos. Muchos ahorita, no sé si has oído el término que dicen, hoy no me quiero casar o no me quiero comprometer por miedo, porque no me quiero comprar una casa porque tengo miedo, no me quiero hacer una inversión de cierta envergadura porque no quiero tener una deuda a 20 años. Entonces yo digo, o sea, entonces no hagan nada y Correcto. Entonces no corren ningún riesgo. Antes es la única forma, entonces caemos en otro extremo. Entonces, para yo darte la palabra, porque necesito que me respondas eso y comentes con respecto a eso, pero ya la producción me dice que tenemos que ir a la primera pausa. Pero les dejo la invitación para que por favor nos puedan escribir, nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, e incluso experiencias que ustedes mismos han vivido. Les dejamos la invitación para que nos puedan seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV y estamos hablando sobre, pues, de todo un poco, corriendo desde el tema de las finanzas, de cómo correr un riesgo para tomar una decisión de emprendimiento, desde las decisiones de la vida y que todo debe tener un riesgo inherente, moderado y controlado. Vamos a ir a la pausa. Sí, señorita. Estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No!
Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Seguimos conversando con el licenciado Gustavo Salguero en una forma de plática meramente como podcast, donde estamos los dos interactuando, conversando, dando nuestra opinión, desde el enfoque de que las cosas que tenemos que tomar en cuanto a decisiones, todo tiene un riesgo inherente. Y haciendo un resumen brevísimo de lo que hablamos en el primer segmento, es que de alguna manera el riesgo va a estar, pero es de tratarlo de manejar y disminuirlo al máximo. Y el concepto de temor, claro que también tiene que estar, es inherente al ser humano el poderlo tener y el poderlo sentir, pero no quiere decir que eso le impide a uno a poder tomar las decisiones y ejecutar las tareas. Hablaba yo sobre tomar las decisiones como, por ejemplo, el no comprometerse con alguien, porque eso implica el poder tener una responsabilidad con respecto a la otra persona, o invertir en adquirir un patrimonio, que tampoco queremos diferir una deuda a largo plazo. Todos esos conceptos que dicen prefiero no hacerlo porque el temor me invade, realmente también es otro extremo. Y en cuanto a este concepto, ¿qué opinión te mereces tú con respecto a esa mentalidad? Bueno, mira, definitivamente pues es el miedo al fracaso, ¿verdad? Y el fracasar creo que es parte del proceso evolutivo que tiene todo ser humano y que tenemos que experimentarlo. Yo creería que no hay nadie que diga que no ha fracasado en algo. Vemos a los grandes empresarios, por mencionar, por ejemplo, Steve Jobs, fracasó varias veces, ¿verdad? Aquel señor de Kentucky, de KFC, también, o sea, si ves a ver esas experiencias y esos testimonios de esos grandes empresarios que hoy por hoy tienen empresas que fundaron fuertes, que tal vez ya ellos ya no se encuentran en esta dimensión terrenal, pero que alcanzaron un éxito empresarial, o alcanzaron incluso gente que tal vez no tiene empresas, pero que son grandes gerentes, que lideran empresas, que son profesionales en su nivel. Vemos que tuvieron un fracaso, no llegaron de la noche a la mañana así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tomaron riesgos. Y perder el miedo a que eso vaya a detener nuestro caminar. A manera de testimonio, rápidamente, yo recuerdo que cuando yo iniciaba mi carrera de joven como contador, de la noche a la mañana, quien era el jefe del área renunció, se fue y dijo, me voy mañana porque tenía algo que hacer, ¿verdad? Irse. Y me dejaron a mí como un interino, pero yo no tenía, digamos, la mayor experiencia. Entonces recuerdo que quien era una persona de origen mexicano, que era el jefe, digamos, que estaba afuera, me dijo, mira, todo reto hay que convertirlo en una oportunidad, y toda oportunidad en un reto. Y entonces eso se quedó grabado siempre en mi mente. Y para no hacértelo tan largo, llegué a ser, ya no dejé de ser interino. Me quedé con el puesto, pero el riesgo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho en aquel momento, no voy a poder, no tengo el nivel académico, no he estudiado lo suficiente para el puesto y demás? Me equivoqué muchas veces, pero hay que levantarse de esas equivocaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mensaje principal es, todo va a tener un riesgo. Y si uno quiere triunfar y alcanzar un éxito, hay que tomar esos riesgos, aunque eso vaya a ser en algún momento el fracaso, ¿verdad? Que yo creo que de esos errores también se aprenden. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creería de que es el miedo al fracaso. Claro, y fíjate que una de las cosas que tú mencionabas es el hecho de que uno pueda poder actuar siempre en que el aprendizaje va a estar ahí, y el quererlo adoptar y poder uno tomar esas nuevas oportunidades
el primero poner una balanza, el costo-beneficio, ¿verdad? Se me viene a mi mente un poquito sobre lo que es la vida del doctor Viktor Frankl, que él decía que él, en la Segunda Guerra Mundial, estando él como prisionero de guerra, él tenía que ciertos días tomar decisiones y las decisiones eran de vida o muerte. Si tomo esta decisión me matan, si me reporto que tengo un ampollo en el pie, con una mínima fisura que tenían, ese ya no era apto para trabajar y lo mataban, así a ese nivel era. Gracias a Dios nosotros no tenemos que tomar decisiones de muerte o vida el día a día, pero o sea, lo que te digo es que él, incluso a pesar de eso, y él decía algo, fíjate que llama la atención, él decía que en los primeros días, en las primeras semanas, incluso las cámaras de gas donde incineraban a gente perdió el temor, porque al final para ellos decían, me ahorraba una larga días de sufrimiento, me voy a la cámara de gas y me muero y se acabó. Entonces hay cosas que uno, está en uno el tomar la decisión, ¿qué voy a hacer ante esas adversidades? ¿Qué voy a hacer para tomar esas decisiones? Y él decía, lo que tenía que decir era actuar en el momento que tenía que actuar, hacer lo que tenía que hacer y vámonos pues, ¿verdad? Entonces muchas veces uno se pone en el hecho de que, ¿por qué la gente que uno muchas veces ve y dice, mira, es una oportunidad de hacer cosas, pero ¿por qué no tomar la decisión de poderlo hacer? Esa es la incógnita a despejar y tal vez es un tema más de psicología que otra cosa, pero el temor que está latente en el ser humano que no te permite ver más allá de poder hacer algo. En el caso tuyo, que es una persona que has estado asesorando y has estado en el medio, ¿qué te impulsó? Y tú podías dar tu experiencia y podérsela compartir a alguien, pero la decisión es individual de cada quien, que la otra persona que te lo va a tomar es la que va a tener libre albedrío de poder decir si lo hago o no lo hago. Y otra cosa que me viene a la mente es, y te dejo ahorita la palabra, es el hecho de que muchas veces también pretende alguien que todo lo hagan por él. Que como o vende un sistema de lástima o vende un sistema de que no lo puede hacer y que todo el mundo quiere que le ayude. Has visto esos cuadros también, de que todo el mundo espera que haga alguien por él, pero no quiere a él hacer nada por él, por sí mismo, ¿verdad? Sí, claro, mira, aquí hay tanto que platicar, ¿verdad? Porque yo creo de que primero, para contestar lo que hablábamos al principio o dar un comentario adicional, es que yo creo que debemos de dejar de ser totalmente cuadrados y ser un poco con nuestras decisiones y con nuestra mente ir un poquito más allá. A veces nos encuadramos en algo. Por decirte un ejemplo, a mí me enseñaron en la universidad que esto es así y esto es así. Pero en la vida real sabes que tenés que ser un poco moldeable dependiendo la situación, claro, porque cada situación trae diferente. Entonces eso pasa hasta con las situaciones de la vida. Nosotros a veces no queremos salirnos de nuestras creencias ni de lo que nosotros hemos aprendido como tal. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, yo lo que estoy diciendo es de que para tomar decisiones a veces no todo se maneja del mismo, o sea, no todo está escrito en los libros. Exacto. Por ejemplo, en la contabilidad, en las finanzas y demás, hay cosas que dicen en los libros, pero a veces le llegan a uno temas que uno dice, esto no está tal cual está el libro, no puedo manejarlo de la misma manera. Entonces yo creo que deberíamos de salir un poquito de ese cuadrado que a veces nos metemos, ¿verdad? Y con lo otro, con lo que me decías, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no esperar que alguien lo haga. Hay una anécdota, que yo no sé si es anécdota, fábula o qué es, pero deja enseñanza, que dice que estaba alguien esperando la ayuda porque se estaba ahogando en medio del mar y le llegaban barcos y le decían, no gracias, yo estoy esperando que me ayude Dios. Llegaba alguien en el helicóptero, no, gracias, yo estoy esperando que Dios me ayude. Y de esa manera le llegaba la ayuda. Total, como no aceptó la ayuda de nadie, terminó muriendo. Y llegó a estar con el Señor y le preguntó, Señor, ¿no me ayudaste? Y le dijo, te mandé barco, te mandé helicóptero y te mandé muchas más y no quisiste. Entonces, yo creería que a veces vuelvo a la carga, nos encuadramos en algo y ahí nosotros debemos de hacer un esfuerzo también. Yo creería de que todo se basa en que nosotros, como bien decías, depende de la decisión que nosotros tomemos. Podemos ver tantos testimonios, podemos escuchar a tantas personas, podemos ver la vida de otras personas, pero al final tenemos el libre albedrío de decidir en por qué camino nosotros vamos a seguir.
y qué esfuerzo es el que nosotros vamos a necesitar para poder alcanzar esa visión. Pero es que ese es otro problema que tienen las personas, que no tienen no tienen una visión o no tienen una misión. O sea, tenés que trabajar en algo teniendo una visión hacia dónde vas. No, que hay personas que se levantan todos los días a trabajar, pero trabajan para pagar deudas. Entonces eso está en su mente. Todos los días me levanto para trabajar y pagar deudas y pagar deudas. Entonces, no, la visión debe ser: voy a cancelar esas deudas, voy a terminar de estar endeudado. ¿Cuánto tiempo me hace falta para poder llegar? Mi plan es que en un año yo debo estar libre de deudas. Es imposible porque tal vez debo algo que es muy grande. Ok, pero entonces algo que me dijeron que lo iba a pagar a 10, yo lo voy a pagar a 5. Yo lo voy a pagar a 3. ¿Haciendo qué? Buscando un ingreso extra, buscando un esfuerzo mayor y demás, sin olvidar los principios que nosotros tenemos, como decía al inicio, pero creo que debemos de tener una visión de todas las cosas. No, y fíjate que le estamos agregando más variables a la ecuación, de tal manera que uno muchas veces lo que pretende es como compartir la praxis que uno ha vivido, y me llamó mucho la atención y creo que me voy a quedar con eso, por lo menos en este segmento, el hecho de decir el concepto cuadrado, las cosas, ¿verdad? O sea, has intentado tantas veces hacer lo mismo, pero en tu mentalidad o en tu praxis ha sido a una forma cuadrada, y de repente si lo empezás a intentar hacer algo redondo, y si de repente mañana empezás a botar ese paradigma mental y decís, no, de repente no lo voy a hacer de igual manera. También una anécdota que se me viene a mí a la mente es el hecho de que en mis inicios de mis actividades como consultor y asesor, me consultaron el hecho de si yo podía ser un interventor. Jamás en mi vida había hecho intervenciones, pero en ese entonces tampoco existía la ventaja de la tecnología, que uno googlea y todo te lo dicen, ¿verdad? Entonces tuve que ir tal vez a revisar conceptos de tesis y preguntar uno que otra vez y todo. La esencia está en que lo hice, acepté el riesgo, le dije, sí lo puedo hacer, en el camino tendré que investigar. Entonces alguien me podría decir, bueno, eso no es ético porque te comprometiste a hacer algo que no lo sabías hacer. Sí, pero eso es tal vez el deber ser. Y el ser es que en el camino yo fui aprendiendo, lo fui investigando y lo logré terminar, y al final del día recuperamos una cartera de más de 2 millones y obviamente ahí es un porcentaje que se cobra. Se pueden dar una idea de más o menos los honorarios a cuánto se tasaron y todo. Entonces ahí viene el concepto del deber ser y el ser, ¿verdad? Cualquier otro diría en su mentalidad, como tú decías, cuadrada, no lo hago porque eso sí nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero en el ser es, lo llegué a hacer, pero investigué, no quiere decir que lo hice mal o que estafé a alguien o que al final le vi la cara a alguien, sino que simplemente en el proceso aprendí y lo logré hacer. Entonces muchas veces cuando has intentado hacer tantas cosas, pero lo has metido en una mentalidad cuadrada y que de repente hoy empieces a ver otros matices, que hay redondos, que hay triángulos y que hay otra forma de ver y hacer las cosas, y que no te quedes con eso. Y una cosa más, y yo también quiero agregarle una variable más a la ecuación, es tu tiempo. El patrimonio de uno más valioso es el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Cómo puedes ir? Tal vez uno no tiene medios de producción o no tiene materias primas para ir a vender, pero tenés eso que es tan valioso, que es tu tiempo. Puedes hacer algo que de alguna manera tarifar esos tiempos para poder de repente poder hacerte de más ingresos. Y eso que tú decías, ¿a qué le apuntas? ¿A pagar una deuda o a salir de deudas? Porque si le estás apuntando a que vas a pagar una deuda, vienen haciendo cola otras más y te vas a volver a endeudar. Ahora, si le apuntas a que querés ya tener otro nivel de vida, eso es otro asunto. Pero la producción me dice que tenemos que hacer otra pausa, pero les dejo la invitación para que por favor nos escriban, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, todas sus aportaciones y también sus críticas, que son bienvenidas también, toda vez que se haga con un buen sentir para poder enriquecer este programa. Vamos a ir a la pausa.
Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. La parte final ya de este programa de Conocimientos TV, con una plática excelente con el licenciado Salguero. Realmente uno hace ya un análisis de realmente los conceptos que hemos hablado desde un principio. Hablamos sobre un poquito del querer de las personas, del querer tomar las oportunidades, que las oportunidades van a llegar, que todo tiene un riesgo, que el riesgo se puede manejar, los riesgos inherentes existen y todo. También el tema del temor, del por qué no tomo tales cuales decisiones por temor. Y esto ha sido como un resumen de lo que hemos estado hablando y dejando conceptos definidos de las oportunidades que hay. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención y que realmente me deja a mí en mi propio análisis personal es el hecho de que Gustavo decía que los matices no solo son cuadrados, de que tu concepto ha sido siempre el ser cuadrado y que cada quien vaya definiendo lo que quisimos decir con esa analogía del ser cuadrado, porque realmente muchas veces has intentado hacer las cosas de la misma manera y tal vez hay otras formas, o tal vez has entendido que esto no lo puedo hacer y que no lo debo de hacer, pero que sí que puedes tal vez hacerlo y que en el camino lo vas a ir aprendiendo y que muchas veces las oportunidades te van a llegar, pero que por conceptos, por definiciones, paradigmas de tu mentalidad, no has podido adoptarlas. Pero te devuelvo la palabra para que tú nos aportes eso, con esa parte que tú decías de lo que es también aprender nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad, Gustavo? Sí, fíjate que también cómo lo aprendimos, ¿verdad? Porque a veces aprendimos de una manera que es, digamos, buena, sin embargo puede ser mejor y nosotros en el camino debemos de ir mejorando las cosas, sobre todo porque ahora tenemos más herramientas. Es decir, hay personas que le pueden decir, no, yo toda la vida he vendido lavadoras, entonces yo no voy a poder vender secadoras. No, también puedes vender, o sea, abrí tu mente un poquito para que veas de que puedes vender no solo lavadoras, secadoras, sino que toda una línea blanca, ¿verdad? Y poder alcanzar a no estar como hablábamos enmarcados en algo. Hoy fue creo que día de anécdotas, ¿verdad? Sí. Y de temas, pero yo creo que nos ayudan un poco. Hay una anécdota que de una persona que dice de que ella hacía mojarras fritas, pero le cortaba la cabeza y la cola. Entonces le preguntaba, mira, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Porque así es así me enseñaron, así me enseñó mi mamá y así quedan buenas. Entonces fueron con la mamá y la mamá dijo que así le había enseñado a la abuelita. Para no hacer largo el cuento, llegaron con la abuelita y la abuelita dijo que ella hacía así porque su sartén era pequeño. Entonces tenía que cortar la cabeza y la cola para poderlo cocinar bien. Entonces, ¿por qué traigo a memoria esto? Porque nos enmarcamos en algo como nos enseñaron. Cuando nosotros podríamos salir de esa enseñanza que, como digo, no es mala, sino que poder mejorar y poder entender por qué hacemos una u otra cosa. Hay personas que han hecho muchas cosas en su vida y no le han funcionado. Tal vez han querido, como hablábamos, ¿verdad?, vender uno u otro producto y no le ha funcionado. ¿Por qué no pruebas vender otro tipo de cosas o dedicarte a hacer otro tipo de cosas? Todos tenemos habilidades. Yo creo que nos han enviado a esta tierra con habilidades, con aptitudes para nosotros poder ejercer una u otra cosa. Y yo creo que esas nosotros las podemos ir evolucionando y mejorando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ahora es, como te decía, mucho más fácil. Tenemos herramientas para podernos aprender cada día más, ¿verdad? Podemos leer. Tú decías antes, yo no tenía la posibilidad de ir y buscar en internet qué es
el ser interventor, mencionabas, ¿verdad? Hoy pues lo tenemos, o sea, hoy podemos investigar para mejorar lo que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? No, y también otra de las cosas que debemos de entender es que por medio del ejercicio práctico uno va aprendiendo ciertas cosas y por eso también aportamos a la sociedad y que de repente tú decías algo en un principio que muchas veces los chicos le huyen a ciertas cosas, por ejemplo, tal carrera no porque lleva una matemática implícita o tal otra no porque yo no se me dan las finanzas y eso no. Pero les quiero decir que hoy por hoy nadie se quita las matemáticas de encima y la parte financiera menos. ¿Por qué? Correcto. Porque hasta el puesto más pequeño de la esquina que maneja un concepto básico que es ingresos y egresos. Y que, por ejemplo, el de la tienda va y le dice el de la que le abastece de suministro, le dice, mira, te voy a dejar hoy ciertas resmas de galletas o de risitos. No, todavía no, porque todavía tengo un inventario, eso es lo que ya se conoce como inventario. Correcto. Y de repente también aplica el concepto de que, bueno, te lo dejo y me lo pagas después. Esa es una cosa que se conoce como una deuda, un pasivo que está generándose, que al momento de vender su inventario va a tener flujo para poderlo pagar. Entonces esos conceptos financieros, y no es que me esté saliendo el comentario, Gustavo, sino que lo que quiero es que muchas veces uno no debe de tener esa mentalidad de que yo así empíricamente he crecido, lo he hecho, y que lo que uno rechaza las formas nuevas que hay, y que uno debe entender que cada vez se pueden hacer mejor las cosas, y Correcto. que eso conlleva a que uno debe de tener la oportunidad de poderse capacitar, poderse instruir y poderse todo lo que ¿por qué les digo esto? Y te devuelvo el comentario a ti. Porque muchas veces hay empresas o hay pequeñas empresas o incluso personas individuales que se ponen a hacer siempre de todo un poco, pero nunca ganan, nunca generan plata, nunca generan. Entonces, muchas veces es de llegar tal vez con alguien que te diga, mira, ¿qué estoy haciendo mal o eso? Enséñame algo nuevo que yo no sepa, por el cual yo creo que he estado intentando hacer 1000 cosas, pero en ni una he pegado, en ni una le he atinado. Más bien me he desgastado y entonces hay formas nuevas de hacer las cosas y medir realmente la rentabilidad de algo, ¿verdad, Gustavo? Mira, definitivamente, y regreso a lo que decías en el principio de tu comentario, todos tenemos que tener cierto conocimiento de algo, hasta el mercado informal. Por ejemplo, cuando me refiero al mercado informal es la gente que vende fruta, verdura, por ejemplo. ¿Cómo saben ellos que ganaron o no ganaron? ¿Cómo saben ellos qué precio le tienen que poner? Lo que pasa es de que nosotros usamos tal vez ya más tecnicismos y decir qué margen de utilidad vas a tener, pero al final ellos dicen, no, yo lo que gané fue 10 quetzales, 15 quetzales. Ok, eso es un margen de utilidad basado en un costo del producto y que es un porcentaje de utilidad. Lo que pasa es de que ya se oye, wow, bien bonito, ¿verdad? Como lo decimos, que es el tecnicismo. Pero todo lo manejamos. Y todos tenemos que aprender. Y por eso es de que hay empresas que no ganan, porque, tomo tus palabras que decías, lo trabajaron muy empíricamente. Y así lo llevaron por años, sí. Pero, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria antes también lo trabajó empíricamente por tiempo y tenía que llegar gente, utilizar personas para poder llegar a auditar. Y eso tardaba mucho tiempo. Por eso es de que las personas podían trabajar empíricamente y no pasaba mucho. Hoy por hoy, sobre todo en nuestro país, ya no trabajan empíricamente, ya trabajan con modelos, con sistemas que a cualquiera pueden llegar y cobrarle un impuesto y decirle, estás mal. Y entonces ahí es donde se da cuenta. He trabajado mucho últimamente con personas que se dan cuenta que no estaban ganando, sino que por estar trabajando empíricamente, por una revisión de SAT, se dieron cuenta que realmente estaban perdiendo y que estaban comprando caro y vendiendo barato, ¿verdad? Pero como el negocio era así, o sea, el negocio iba dando y diario iban sacando, entonces no solo me estoy endeudando más, pero por no tener una asesoría como tal, sino hacerlo siempre empíricamente, no llegaban a tener una utilidad al final de su negocio. Y yo creo que todos trabajamos para tener una utilidad, para tener un rendimiento económico y poder salir adelante, no solo en deudas, porque nadie quiere deudas, sino que tener esa tranquilidad económica, de verdad, creo que es lo que todos queremos. Por supuesto, y realmente
tú dijiste algo que, por ejemplo, si necesitamos el hecho de poder consultar a un especialista en alguna rama de la medicina, pues hay tantas, ¿verdad? Pero también hay especialistas en la rama de la parte financiera que le es inherente a todo ser humano. ¿Quién no le gusta la plata? ¿Quién no le gusta usarla? ¿Quién no le gusta tener una holgura financiera? Todo. Pero no siempre todos tenemos el aqueo de podernos o ser expertos en eso o poder hacernos de la ayuda de un experto para poderlo hacer. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿cómo vas a estar? Vas a estar siempre con dolencias de ese tipo porque no tenés esa ayuda o asesoría de alguien que te pueda guiar por eso. Por eso mismo es que la producción de Conocimientos TV hace lo posible por generar este tipo de programas, porque sabemos que hay gente que nos ven y que nos escriben y nos dicen, bueno, realmente a mí nadie me enseñó y no lo sé, y hay cosas tan básicas que entendemos que todos deberíamos de manejar, pero que no. Incluso hay muchas personas que quieren hacer inversiones. Me pasa a mí que por eso me dice, quiero invertir, me pongo a invertir en un terreno o un bien inmueble. ¿Qué me aconseja más? Yo, como soy hombre de números, le digo, mire, el bien inmueble es habitable, se puede utilizar ya, sí, ya está listo. Ese le va a empezar a generar dinero, pero el terreno no, el terreno le tendría que circular, le tendría que hacer un trabajo adicional y correcto, esperar que alguien se interese por eso. Váyase por la vía de qué es lo que le va próximamente a generar más plata. Y con ese ejercicio tan práctico, podríamos dejar esa inquietud a la audiencia de qué es lo que más próximo que te pueda generar algo. De repente el sábado lo que te va a dar es que vas a vender tamalitos. Pues vender tamales y con eso vas a empezar a generar más plata. Pero si de repente estás pensando, no, es que quiero ponerle un multirestaurante, pero para eso tienes que hacer una inversión y tenés que ir a endeudarte, pues es lo más corto plazo y el costo-beneficio. Pero ya estamos casi al final, yo te vuelvo la palabra para que hagas un resumen de lo que hemos conversado y pues ya ir compresionando y despidiéndote de la audiencia, Gustavo. Muchas gracias. No, pues yo creo de que aquí es importante recalcar que debemos de tomar riesgos para poder salir adelante. No hay ninguna, como lo mencionamos ya a vastedad en medio del programa, no hay ninguna carrera que no, ninguna profesión y ninguna empresa que no corra ningún tipo de riesgo. Entonces debemos de perder el miedo para poder correr los riesgos, pero también, claro, tratar de minimizarlos a su mínima expresión, valga la redundancia. Y yo creo que algo que también nos ha dejado este programa es que nosotros debemos de ver otras oportunidades, ver otros amaneceres, ¿verdad? Y no quedarnos solamente con lo que hemos aprendido y con el enmarcarnos, ¿verdad? Tener una mente cuadrada nos hace a veces perder negocio, nos hace a veces perder trabajo, nos hace a veces perder, llegar incluso a la quiebra, algún tipo de negocio, porque así se trabajó toda la vida, así lo trabajó mi abuelo, así lo trabajó mi bisabuelo, así lo trabajó mi papá, de esa manera lo tengo que trabajar yo. Creo que no es lo correcto. Hemos visto empresas que han quebrado por eso, porque lo han llevado de la misma manera. Empresas conocidas aquí en Guatemala y empresas que les han dado, que han resurgido a causa de que lo han tomado las nuevas generaciones. Entonces la nueva generación tiene que traer esas ideas frescas y yo creo que algo que les quiero dejar es tener siempre una visión, tener siempre una meta. No podemos vivir sin visiones, sin metas, sin sueños. Yo creo que mi meta este año es pagar mis deudas, mi meta este año es cambiar mi carro, y trabajar o cambiarme de vivienda, trabajar en eso para poder tener siempre algo en que estar trabajando, ¿verdad? Porque cuando nosotros dejamos de tener visión, dejamos de tener metas, dejamos de tener sueños, entonces vivimos para otros. Así es. Y también como un plus adicional es que acérquese a las personas que de alguna manera le van a sumar, las personas que produzcan una vitamina que le van a estar reforzando su intelecto, su conocimiento y todo. Realmente eso es lo que le va a dar que se le dé la oportunidad de ensanchar su patrimonio intelectual y por qué no físico también. Hágase de personas que le van a sumar, que le van a ayudar y no consolarse con el aqueo del mal de todos, consuelo de todos. No, hay que hacer de que nuestro entorno cambie en base a eso. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV.
les dejo la invitación para que por favor siempre nos escriban, nos hagan ya sus comentarios, también preguntas. Si en todo caso quisieran tener una charla directa, también nos pueden hacer llegar un caso específico al número WhatsApp que ponemos a su disposición. También les quiero decir que estamos próximamente generando material para el Spotify para poder conversar temas un poquito más extensos relacionados a esto. Y esto ha sido hoy el programa de cierre de lo que es oportunidades para todos. Nos van a llegar, pero tenemos que tener una mentalidad abierta, diferente, para poder tomar. Hasta la próxima.